El Señor nos conoce. No importa todo lo que hagamos, el Señor conoce nuestras vidas. Permita el Señor que esta porción de la palabra, este día, esta predicación pueda ser de alimentación para nuestras almas. Y para los amigos que nos escuchan en Facebook, que esta porción, este mensaje de la palabra sirva como alimento para nuestras almas. Hay otra porción que yo quiero leer en esta mañana. Se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 19. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Desde el verso 1 al 10. Vea cómo dice la palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, lo tienen allí en la pantalla, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era un hombre pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que había perdido. Eso es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Podríamos hacer una paráfrasis de este texto. Jesús estaba pasando por la ciudad de Jericó y había un hombre que era pequeño, era un hombre enano, era un hombre enano. Y él quería ver quién era Jesús. Y dice la palabra que no podía, porque había mucha gente y era un obstáculo para ver a Jesús. Y entonces se montó en un árbol que estaba allí y cuando iba pasando Jesús, lo vio montado en el árbol y le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque es necesario que yo vaya a tu casa, que yo pose en tu casa. Y dice la palabra que Zaqueo le recibió gozoso. Pero también dice otra cosa, la porción bíblica. Benjamín, ¿cómo estás? Dice otra cosa, que la gente que estaba alrededor comenzó a criticar
a Jesús, porque parece que no sabía que Zaqueo era un publicano. Déjame leer la porción, como está allí. Entonces, el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente comenzó a criticar a Jesús. Ahora me voy para el Evangelio de Lucas en el capítulo 7. En la porción que hemos leído. Uno de los fariseos, versículo 36 del capítulo 7, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba los pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hay una pequeña historia, una pequeña reflexión, una pequeña historia. Las tres sábanas sucias. Las tres sábanas sucias. Había una persona que vivía en un edificio y esa señora, la que vivía en ese apartamento de ese edificio, se asomaba por la ventana y veía una casa abajo, una casa que estaba en la parte inferior. Y le decía al esposo, esposo mío, esa señora siempre cuelga esas sábanas sucias allí. Hay gente que ve mucho. Y pasaban los días y cada vez que la señora que vivía allá abajo en su casita colgaba las sábanas, la señora que vivía en el edificio alto se asomaba por la ventana y veía las sábanas y le decía al esposo, esa señora siempre pone las sábanas sucias en las cuerdas. Un día se asomó por la ventana y entonces le dijo al esposo, esposo mío, qué extraño. Hoy veo que la señora de allá abajo lavó las sábanas y las veo que están muy limpias. Hoy se ven limpias.
Y el esposo le dijo, no, mi amor, lo que pasa es que yo limpié el vidrio de las ventanas. A veces, hermanos, nosotros vemos la viga o la paja que está en el hombro de nuestros hermanos y no vemos la viga que tenemos en nuestras propias vidas. No tiene que pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude. Que hay que invitar a Jesús a nuestra casa. Es una necesidad de invitar a Jesús a nuestra casa, a nuestra vida, para que el Señor pueda obrar y pueda cambiar nuestras vidas. Pero hay que hacerlo de corazón. ¿Recuerdan la lectura de Juan 23, 24 y 25? Podemos ponerla allí. Dios conoce lo que hay en nuestras vidas. Dios conoce cada una de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Dios conoce la profundidad de nuestro corazón. El verso 23, Juan 2, 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Hay mucha gente que cree en Jesús. Las iglesias están llenas de gente que cree en Jesús. El otro versículo. Pero Jesús mismo no se fiaba de la gente porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Ustedes recuerdan la predicación anterior? Yo hablé de que este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Mateo 15, 8. A veces, hermanos, como creyentes, nosotros tenemos que pedirle a Dios que transforme plenamente nuestras vidas. No basta invitar a Jesús a nuestra casa. Eso lo hizo, vamos a hablar de Zaqueo en este instante. Zaqueo invitó al Señor Jesús. Y Zaqueo fue un hombre impactado, transformado por el Señor Jesucristo. Dice la palabra que Zaqueo le recibió gozoso y dio un testimonio allí de que su vida había sido transformada. Pero hay gente que siempre ve por la ventana. ¿Recuerdan? Hay gente que murmuraba. Dice la palabra que la gente murmuraba al ver que Jesús estaba allí. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hay mucha gente, hermanos, que habla y opina de más y no ve su propia necesidad. Permita el Señor, hermanos, que nosotros podamos invitar al Señor Jesucristo a nuestras casas. Pero que realmente podamos ser transformados por la presencia de Cristo
en nuestra casa. Es una necesidad de que Cristo sea transformado, que la vida nuestra sea transformada por la presencia de Cristo en nuestras casas. La Biblia dice que una persona debe nacer de nuevo, que la persona debe ser transformada de nuevo. Cuando habla de nacer de nuevo, quiere decir arrepentirse de sus pecados. Entender que la vida del hombre sin Cristo es una vida pecaminosa y que solo el poder de Dios puede transformar nuestra vida. Cuando vemos a Zaqueo, Jesús le dijo en el versículo 9 del verso 19 de Lucas: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabe algo? Los publicanos. ¿Quién era Zaqueo? Era un publicano, un cobrador de impuestos. Era el jefe de los publicanos. Probablemente era el jefe de Mateo. Probablemente era el presidente, vamos a decir así, del impuesto sobre la renta allí en Jericó. Tendría a muchas personas que trabajaban con él. Y Mateo probablemente era uno de sus empleados. Zaqueo era el presidente de la comisión de impuestos allá en Jericó. Era un recaudador de impuestos para los romanos. Su ganancia era lo que podría recoger por encima de lo que él tenía que cobrar. O sea, el imperio romano le decía: tú me tienes que dar 500 denarios. Y si él cobraba 600 denarios, ese dinero le pertenecía. Lo que cobraba de más le pertenecía. Si usted escuchó la porción bíblica, era un hombre rico. Eran odiados por los judíos. Era clasificado como un delincuente, o eran clasificados como delincuentes. Los rabinos los ponían en la misma categoría de ladrones. Y sin embargo, hermanos, Jesús le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Jesús no ve a los hombres físicamente. Les mira el corazón. Y esto es algo vital para nuestra vida. Jesús mira nuestros corazones. Otros murmuraban y criticaban a Jesús porque estaba en la casa de Zaqueo. Y hermanos, aquí están nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos sido personas terribles, pecadores. Y en su misericordia Dios nos ha tomado, nos ha llamado. Y en su misericordia Dios ha obrado y cambiado nuestras vidas. Permita el Señor, hermanos, que podamos entender que la salvación es la gracia de Dios, que Dios nos ha dado por su inmenso amor en Cristo para darnos una vida diferente. Hay otra enseñanza que yo quiero brevemente en esta mañana
hablar de Simón el fariseo. Ahora estoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el verso 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Vea la porción de la palabra. El fariseo ahora invita a Jesús. ¿Saben lo que ocurrió con Zaqueo? Jesús vio a ese hombre pequeño montado en un árbol y le dice: Zaqueo, desciende rápido, porque es importante que yo hoy vaya a tu casa. Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Y dice la palabra que Zaqueo le recibió gozoso. ¿Ah? Ahora tenemos a Simón el fariseo. ¿Saben ustedes lo que es un fariseo? Era un miembro de las principales sectas del judaísmo, opuesta a los seduceos. Se caracterizaban por su legalismo, eran legalistas. El legalismo, las mujeres se visten así y se sientan atrás en el templo, los hombres adelante. Legalismo. Rituales, eran ritualistas. Hay que poner una vela aquí y otra vela aquí y otra vez, un rito. Y apegado a las tradiciones. Creían en la resurrección, en la vida futura y en la jerarquía de los ángeles, entre otras cosas. Y él invitó a Jesús. ¿Por qué lo invitó? Probablemente había escuchado algunas cosas importantes que habían ocurrido. Si usted lee el capítulo 7 de Lucas, había sanado a un siervo del centurión. Había dado vida al hijo de la viuda de Naín. Todas estas cosas, todos estos milagros, tal vez habían impactado a la gente de ese barrio. Creo que se llamaba Naín, el barrio, en Capernaum. Y invitó a Jesús a comer en la casa. Y habiendo entrado en la mesa, entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Las mesas eran unas mesas bajas. Probablemente se inclinaban sobre unas almohadas, unos cojines grandes. Ahí estaba el fariseo, otras personas, y Jesús también se puso ahí en la mesa al lado del fariseo. Y una mujer de no muy buena fama, era una mujer pecadora, era una mujer que había tenido una vida moral muy difícil. La mujer se coló en la casa de Simón el fariseo y se puso detrás de Jesús. Y la Biblia dice que esa mujer tenía un frasco de perfume, un frasco de alabastro con perfume. El alabastro era una especie de, un componente del calcio, allí era una especie de vidrio, vamos a decir así, que se parecía al mármol. Era un frasco lujoso. Y en ese frasco tenía un perfume. Y esa mujer
se puso por detrás de la mesa allí, detrás del Señor Jesús, y le echó perfume en sus pies. Estaba llorando y pasaba sus cabellos sobre los pies de Jesús. Una situación un poco, tal vez, que llama la atención. Y hay gente, hermanos, que se parece a la señora del edificio que mira por la ventana las 3 sábanas del vecino sucias. Y aquella mujer, aquel fariseo, Simón, comenzó a decir algunas cosas. Versículo 39. Siempre, vea lo que dijo. Las sábanas están sucias. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecador. Hay gente, hermanos, que pierde la visión espiritual. Hay gente que no conoce plenamente a Jesús. Si usted sigue leyendo la historia, Jesús le dijo a Simón, Simón, si yo conozco una persona que tiene mucho dinero, es una paráfrasis ahorita, una persona que tiene mucho dinero, tenía 2 personas que le debían. Versículo 41. Uno le debía 500 denarios. Un denario era el sueldo de un campesino durante un mes, creo. Si no es así, usted me corrige, Zamora. Un día de trabajo de un campesino. Bueno, yo había dicho que un mes. Era el sueldo de un campesino. Y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y teniendo ellos con qué pagar, no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. A uno le perdonó 50 denarios y al otro le perdonó 500. Vamos a decir que eran bolívares soberanos ahora. A uno le perdonó 50 bolívares soberanos y a otro le perdonó 500 bolívares soberanos. ¿A cuál de los dos? ¿Quién de los dos le amará más? ¿Quién de los dos amará más al Señor? Al que perdonó. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, versículo 44, y no me diste de agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso,
mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Y le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Es una porción preciosa, hermano. Porque confronta nuestra vida con las costumbres de la gente. Probablemente cuando llegaba un visitante a la casa de un dignatario, de una persona tan importante como un fariseo, que era un maestro de la ley, invitado por él, la costumbre era que le diese un beso, que le ofreciese un recipiente con agua para lavarse los pies y le diese una porción de aceite para ungir su cabeza. Era la costumbre. El fariseo Simón no hizo nada de eso. Pero Simón tenía una virtud o un defecto. No tenía visión espiritual. No conocía plenamente a Jesús. Y es que mucha gente, hermanos, busca a Jesús por la comida que perece y clamamos a Dios por lo emocional, porque las cosas nos salgan bien, para que todo nos salga bien. Para que tengamos zapatos, ropas, pantalones, casa, televisor. Ahorita estamos preocupados y esta mañana había una pequeña discusión aquí en la iglesia entre dos jóvenes. Hay uno que quería un teléfono y véndemelo y negociamos el teléfono. La gente vive preocupada por cosas sutiles. Pero nadie está plenamente convencido a veces de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo tengo una pregunta en esta, creo que ya tarde. Su deuda, ¿cuánto le debía usted al Señor? ¿Cuánto le debía usted al Señor? ¿Qué le perdonó a usted el Señor? ¿Quién era usted cuando se acercó a la presencia del Señor? ¿Cómo estaba su vida? ¿Qué ha hecho el Señor por usted? A veces, hermanos, nosotros no medimos la dimensión del amor de Dios. Lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. A veces, hermanos, somos tan miserables, tan cuitados, tan ciegos como el fariseo, incapaces de ver
nuestra condición y nuestra necesidad. Y nos transformamos en jueces para criticar a otros. Y no vemos a aquella mujer humilde, cargada en pecados, que venía un día y se acercó a Jesús, postrándose, en señal de reconocimiento de la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores, ofreciendo lo mejor que tenía, un perfume. Y con ese perfume ungió los pies del Señor. A veces nosotros miramos a Jesús ojo, cara a cara, ojo con ojo. Y yo recuerdo a una persona, cuando yo estaba muy joven, que decía, hablando de Jesús, mi socio, Jesús es mi socio. Y yo creo, hermanos, que Jesús no es mi socio, es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor. Yo soy un mero siervo, un esclavo de Él, un servidor de Él, por gracia de Él. A veces, hermanos, nos sentimos mejor que los demás y creemos que tenemos el poder de criticar y de despreciar al hermano. Despreciamos al negrito, o al viejito, o al campesino, o al que no tiene nada, y vemos al otro como rey, como amigo, como aquel que puede sostenernos y darnos una palanca para que resolvamos nuestros problemas. Y perdemos el amor y la misericordia. A veces, hermanos, nuestras casas se transforman en unos lugares que no agradan a Dios. E invitamos al Señor, pero nos olvidamos de la palabra de Dios. Y en el Salmo 101, si me puedes ayudar, Gracie, en el Salmo 101, en el verso 2, en la segunda parte del verso 2. Podríamos leer el verso 2. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entenderé lo que Dios ha hecho cuando entre a mi vida, a mi casa. Entenderé el camino de la perfección. Y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No me pondré en la ventana a criticar a nadie, ni a hablar del vecino, ni a decir nada. Sino que como aquella mujer, me arrodillaré en la presencia de Cristo a clamar y a rendir mi vida en humillación y humildad para derramar mis lágrimas y dar lo mejor de mí a los pies de aquel que murió en la cruz por mi vida. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. A veces leemos esto y 1000 veces
lo leemos, pero pasa y lo olvidamos. El verso 7 del Salmo 101. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. En esta mañana, hermanos, he hablado de 3 personas. He hablado de Simón, el fariseo. He hablado de Zaqueo. Y he hablado de una mujer pecadora. Zaqueo fue un hombre que invitó a Jesús y le recibió con gozo y su vida fue transformada. Probablemente Simón, el fariseo, fue un hombre que aprendió la lección y su vida fue transformada por la misericordia de Dios. Pero también en esta mañana he hablado de una mujer pecadora que se rindió delante del Señor Jesús y derramó su vida sin mirar a los demás. A veces nosotros, hermanos, vemos a los demás y nos da pena rendirle nuestra vida al Señor, darle lo mejor al Señor. Y yo quiero recordar lo que decía Juan capítulo 2, 23, 24 y 25. El Señor conoce a cada uno de nosotros. El Señor nos conoce. ¿Cuánto le ha perdonado a usted el Señor? ¿Usted ha entregado su vida a Cristo? Usted en esta mañana puede decir, Señor, yo quiero que tú vengas a mi casa y transformes mi vida y tú perdones mis pecados y mis miserias. Quites mi orgullo, mis palabras necias. Calmes mi soledad, mi tristeza y puedas, Señor, darme una nueva vida. Esa mujer, hermanos, dice la palabra en el Evangelio de Lucas. Que el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban comenzaron a decir, ¿quién es este que perdona pecados? Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Es el Hijo de Dios, el Redentor, el que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. El que pagó todo el precio de nuestra vida. Una cantidad que no podríamos entender en esta mañana. Que nos invita a mirarnos y a mirar nuestro pasado y entender que solamente cuando nos arrodillamos y ponemos nuestras lágrimas a los pies de Jesús, el Señor puede cambiar y transformar nuestras vidas. Tu fe te ha salvado, ve en paz. A la mujer no la salvó que derramó el perfume a los pies de Cristo, sino su profundidad en el corazón, entender que era el Hijo de Dios, era el Salvador, el Redentor. ¿Quiere cerrar sus ojos un instante?
Benjamín, vamos a estar quietos un instante. ¿Habrá alguna persona